Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. La Biblia nos habla que aparte de este mundo físico y material donde vivimos, donde nos movemos, hay un mundo espiritual. Vemos que está la luz y la oscuridad. Y tenemos una batalla espiritual, ¿verdad? Pero para poder tener victoria, necesitamos estar cambiando nuestro estado espiritual. Es la parte más importante. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo cambiar radicalmente nuestro estado espiritual? En este día, a través de la palabra, podamos encontrar la respuesta. Y vamos a comenzar en el día de hoy a través de una oración para que nuestro amado Dios esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos confesar que Jesús es el Cristo. Gracias porque Él en la cruz quebrantó esas 3 maldiciones. Y ahora somos tus hijos y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, que en este tiempo sea el mejor tiempo para que esté resplandeciendo poderosamente la luz del Evangelio a través de tu palabra. Padre, que estés quitando de nuestras vidas todo afán, todo temor, toda angustia, toda preocupación. Padre, quita toda incredulidad y que podamos estar experimentando la plenitud de tu Espíritu Santo. Padre, muchas gracias, porque tú siempre das respuesta a nuestra oración. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, que ha consumado todo en la cruz. Amén y amén. En este día, nuestro amado Dios nos da su palabra que es eterna. La encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer juntos el versículo número 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Como discípulos del evangelismo, tenemos que ver todo a través de la palabra, a través del evangelio. Y está la luz y está la oscuridad, ¿verdad? Satanás, que es el príncipe de este mundo, está trayendo desastres, sufrimiento, a través de muchas cosas, a través de esa oscuridad. Y esa oscuridad incluso está engañando a muchos creyentes. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen estado espiritual. Esa es la razón. Si estamos realmente restaurando nuestro estado espiritual, si empezamos a disfrutar de la luz del Evangelio, automáticamente esa oscuridad se desvanece en nuestras vidas, pero también en nuestras familias, incluso en el campo donde Dios nos ha puesto. Por eso, ¿cómo podemos cambiar nuestro estado espiritual? A través de la oración. Esa oración que quebranta la oscuridad. Por eso, sin oración, no pasa nada bueno, ¿verdad? Tenemos que restaurar la oración. Hay que levantar esa torre, tomando el pacto de Cristo y comenzando a orar. No una oración casual, puntual, sino que realmente estemos viviendo en la oración, sea nuestra naturaleza. Hasta ese punto debemos de disfrutar de la oración. Incluso haciendo meditación profunda, ¿verdad? Entrando profundamente en la oración, aferrándose a Cristo, disfrutando de esas bendiciones que ya tenemos en Cristo por su gracia, gozando de esa identidad, utilizando esa autoridad
Todo eso en el tiempo de meditación, ciertamente podemos tener ese tipo de oración. Satanás, él ha globalizado la meditación trascendental. Bueno, parece algo atractivo, ¿verdad? Incluso parece que es algo inofensivo. Por eso mucha gente lo está practicando, porque especialmente personas élites, actores, músicos famosos, pues están totalmente compartiendo sobre los grandes beneficios que les aporta la meditación trascendental. Por eso se ha globalizado realmente, incluso ha llegado a los colegios donde están ayudando a los niños a que estén experimentando. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque las personas separadas de Dios no tienen más remedio que sufrir. Por eso cada vez hay más problemas mentales, más problemas de personas con temor, con depresión, con ansiedad, y dicen que esa meditación trascendental pues te da sanidad. Los colegios, pues bueno, hay niños pues que tienen caracteres distintos, ¿verdad? Hay unos más movidos, otros más tranquilos. Pero el caso es que los profesores, pues no es fácil, la verdad. Entonces, bueno, pues les han enseñado que a través de la meditación trascendental, eso tiene un efecto apaciguador. Les da tranquilidad, les da paz, dicen. Pero están obviando algo muy importante que solo la palabra nos muestra. Si una persona separada de Dios empieza a centrarse en sí mismo, desgraciadamente va a terminar padeciendo problemas espirituales. Porque cuando un no creyente se concentra en su yo, entra en ese estado, ahí Satanás y los demonios sobran. Y Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Por eso puede parecer al principio que tiene un buen efecto, ¿verdad? Tiene gran beneficio. Pero es algo engañoso. Porque al final su estado va a ser peor. Van a venir, ciertamente, desgraciadamente, problemas espirituales en esas vidas. Pero mucha gente con ese método pues recibe un poder falso, una sabiduría falsa. Y con ese poder falso están llenando de esa cultura de oscuridad este mundo y están conquistando este mundo para la oscuridad. Por eso nosotros, primeramente, hay que levantar esa torre de oración. Tenemos que estar orando en el nombre de Cristo, que tiene el poder del cielo y de la tierra. Porque Dios Trino es omnipotente, no hay nada imposible para Él. Y nosotros somos sus hijos y Él nos da la promesa de la respuesta de la oración a través del glorioso nombre de Jesús el Cristo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Pues urgentemente hay que levantarse esa torre de oración. Algo firme, algo continuo, un verdadero hábito en nuestras vidas. El mejor tiempo, el tiempo más feliz, el tiempo de disfrutar. Hasta ese punto tenemos que poner esa torre de oración. Y ahí, sin darnos cuenta, empezará a levantarse la sanidad. Esa sanidad que primeramente necesitamos experimentar en nuestras vidas. Sanidad de trampas. Cosas que son trampas y que caemos continuamente. Sanidad de moldes incorrectos. Pensamientos totalmente contrarios a la palabra de Dios que están tan metidos que ni somos conscientes ni nos apercibimos de ello. Sanidad de las ataduras. Pecados que, aunque somos creyentes todavía, están ahí ocultos y que son canales que este Satanás utiliza totalmente para debilitarnos, para engañarnos. Por eso hay que restaurar esa torre de oración. Empezar a recibir el poder del trono en nuestras vidas a través de la oración para quebrantar la oscuridad. Por supuesto, si levanto esa torre, pues ya podré ver el itinerario que Dios tiene para mi vida. Claramente podré entrar en él. Y a través de mí en cada campo se levantarán esas señales
esas torres absolutas, para constantemente, continuamente resplandecer la luz y levantar esas obras de salvación. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso hay que restaurar la oración para poder salir del pasado, para romper esas fortalezas incorrectas que aparecen en 2 de Corintios 10, versículo 4. Vemos que Satanás ha puesto esas torres, ¿verdad? Génesis 3, centrados en el yo. La gente vive centrada en el yo. Pero también creyentes, a veces estamos centrados en nuestro yo. Hay que salir de esa fortaleza, porque es fracaso. Génesis 6, centrados en recibir ese poder engañoso, buscando lo físico, lo material. Hay que salir de ahí. Génesis 11, centrados en el éxito humano, en la fama. Eso es la torre de Babel. Eso se va a desmoronar. Parece que crece, parece que es muy alto. Pero llega un momento que de repente todo se desmorona. Porque son torres que llevan totalmente a la destrucción. Y la gente está centrada en el mundo, buscando las cosas del mundo, entregando sus vidas por las cosas físicas, materiales, temporales. Pero eso es algo inocuo, ¿verdad? Uno lo tiene o no lo tiene. Lo que uno amontona durante años con gran sacrificio se va en un instante. Porque lo que trajimos físicamente a este mundo es lo que nos vamos a llevar. Por eso hay que salir de ahí. Es un engaño, ¿verdad? Pero incluso creyentes están centrados en el mundo, buscando éxito, fama, que su nombre sea levantado. Y Satanás, a través de la cultura de la oscuridad, también ha atrapado muchas personas a través de la idolatría, pero también a través de culturas oscuras que está implementando en la literatura, en los dramas, en los videos, en muchas partes, ¿verdad? Incluso en la música, en las canciones especialmente. Si uno empieza a analizar las letras, se queda sorprendido, ¿verdad? ¿Qué mensajes están totalmente a través de la música grabando, especialmente en los corazones de los jóvenes? Son mensajes contrarios a la palabra de Dios y que les va a llevar a que eso se enraíce y que sea lo que hagan, lo que vivan, trayéndoles grandes perjuicios y fracasos. Por eso, mucha gente famosa, políticos, gobernantes, están teniendo en este día especialmente problemas. Parece que tienen éxito, pero de repente todo se termina. Salen casos de corrupción, casos de inmoralidad sexual. Continuamente está ocurriendo en el mundo entero. Por eso es muy importante que empecemos a orar para quebrantar esas fortalezas incorrectas en nuestras vidas. Y si empezamos a orar, por supuesto, esa paz empieza a entrar en nuestro cerebro. Y necesitamos experimentar esa paz. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está hiperrevolucionado, ¿verdad? Continuamente estrés, preocupación. Si tenemos el cerebro continuamente hiperrevolucionado, es obvio que llegamos a padecer una enfermedad. Porque Dios originalmente, cuando nos creó, no había temor, no había preocupación de nada. Porque estando con Dios, el hombre vivía una vida de felicidad absoluta. Pero fue por estar separado de Dios que el hombre empieza a tener miedo, inseguridad, empieza a preocuparse, empieza a temer continuamente. Y eso hace que su cuerpo se empiece a enfermar. Y también heridas del alma, ¿verdad? Situaciones que hemos pasado, que nos dañan y que hacen que sintamos rencor. Y si mantenemos ese rencor en nuestras vidas, es como un cáncer. Muchos cánceres vienen de situaciones, de rencores, cosas que las personas ya han impactado y no pueden solucionar. Por eso la palabra, el Señor, nos dice siempre que perdonemos, ¿verdad? Hasta 70 veces 7. ¿Por qué es? Por nosotros, para quitar ese veneno de nuestras vidas del rencor. Hay que salir de esas heridas, porque son canales que este Satanás va a utilizar constantemente para traernos dificultades a nosotros y a nuestros allegados. Por eso hay que restaurar esa oración, hay que cambiar radicalmente nuestro estado espiritual a través de esa oración que quebranta la oscuridad.
Y hay que implementarlo de manera real. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues tenemos esas 3 concentraciones, ¿verdad? Por la mañana. ¿Qué hacemos por la mañana? Al abrir los ojos, vamos a ser sinceros, ¿qué hacemos? Bueno, pues la mayoría, el teléfono, la pantalla, hacemos ya el culto, ¿no? Porque la pantalla, bueno, si somos sinceros, ya es casi una idolatría. Dedicamos más tiempo, sin darnos cuenta, a las pantallas que tener un tiempo orando delante de Dios. Pero lo que uno hace de buena mañana le afecta a todo el día, porque estás tomando la dirección. Si al abrir los ojos empiezas a dar gracias a Dios por muchas cosas, pero especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido a través de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz, ya cambia. Podemos poner incluso una alabanza, varias alabanzas, alabanzas del pacto, alabanzas cristocéntricas, para que a través de ellas podamos tomar la palabra. Ya cambia totalmente el día. Ya empezamos a restaurar la oración, el agradecimiento de manera natural, y empieza a cambiar nuestro estado espiritual. Ya empezamos a ver con otros ojos, ¿verdad? Y hay que empezar así el día, urgentemente. Bueno, luego ya tenemos que salir, ¿verdad? Al mundo, ahí está la pelea. Unos trabajan, otros estudian, otros hacen otro tipo de trabajos. Pero ahí está la pelea, ¿verdad? Hay luchas, hay palabras que nos afectan, situaciones que nos mueven, acontecimientos que nos dejan temblando. Pero en ese momento, como ya tenemos fuerza espiritual, ya podemos cambiarlo todo por oración. Y podemos confesar como David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. El Señor está conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Ya durante el día vamos a poder disfrutar y cambiarlo todo a través de la oración. ¿Y qué ocurrirá? Antes de dormir. Es un tiempo importantísimo, ¿verdad? 20 minutos antes de acostarse es algo muy importante. Y tenemos que tomar también la palabra. Leer la Biblia. Qué importante, ¿verdad? Porque no solo de pan vivirá el hombre. Que podamos tener la Biblia física. Está muy bien tenerla en un PC, en un notebook, incluso en el teléfono, pero es primordial que la tengamos físicamente, que la abramos cada día, que la leamos, que la meditemos, que reflexionemos profundamente en la palabra, orando con ella. Eso es poderoso porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es medicina para nuestros huesos y es más dulce que la miel. Y tenemos que saborearla. Es importantísimo para poder crecer y madurar espiritualmente. Y tomarla, porque son promesas para sus hijos, creerla y aplicarla, obedecerla, porque ese es el camino de la bendición. Y siempre verla a través de Cristo, siempre. Está Cristo continuamente, es el núcleo, la esencia de cada uno y de todos los 66 libros que componen la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, inerrante, infalible y nuestra fuente suprema de autoridad. Por eso hay que vivir dentro de la palabra. Los verdaderos discípulos, dice el Señor en Juan 8:31, son los que permanecen en su poderosa palabra. Ahí tenemos que estar firmes en la palabra y orando con la palabra, meditando con la palabra. Eso cambia totalmente nuestro estado espiritual. Y por supuesto, no solo leyendo la Biblia antes de dormir, ahí podremos repasar, chequear la cantidad de respuestas que Dios cada día nos da por su gracia. Por supuesto, si yo duermo en ese estado, es distinto, ¿verdad? Ya voy a poder descansar plácidamente, restaurar las fuerzas para el día siguiente. Nada más levantarme, empezar otra vez
a glorificar a Dios, porque fuimos creados para eso, para glorificar a Dios, para levantar su nombre, para la gloria de Dios, para disfrutar de Cristo y todas las bendiciones que tenemos en Él, para proclamar su evangelio, para proclamar su poderoso nombre, hasta lo último de la tierra. Si implemento de manera concreta, práctica, real, esas 3 concentraciones, poco a poco, ahí va a cambiar absolutamente mi estado espiritual. ¿Y qué ocurrirá? Seré una plataforma espiritual. Una plataforma. ¿Qué es una plataforma? Por ejemplo, una plataforma de transporte es un aeropuerto. Uno tiene que viajar a otra nación, tiene que ir ahí. No puede ir a otro sitio, tiene que ir al aeropuerto. Por eso va tanta gente al aeropuerto, porque necesitan viajar a otras naciones. Y ahí están los aviones, por eso tienen que ir ahí, ¿verdad? Solo ahí pueden obtener lo que están deseando. Pues espiritualmente, si yo disfruto de Cristo, tengo esa fortaleza espiritual, tengo ese mensaje de Cristo preparado para compartirlo, pues la gente me buscará para recibir esa respuesta de Cristo, para recibir esa bendición. La gente, y Dios me los enviará también, ¿verdad? Y como Pablo, podré salvar a todos, sin excepción, porque Dios no hace acepción de personas, a todos aquellos que Dios tiene preparados, sin importar su condición, sin importar su estado, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no solo seré como una plataforma espiritual, podré ser como una torre de guardia, esa torre que alumbra la luz en este mundo que está bajo la oscuridad. Lo más importante es la luz del Evangelio. Y Dios, por su gracia, Él quiere y la alumbra a través de nosotros. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Pero hay que levantar esa torre de guarda orando, resplandeciendo la luz, para que la gente que está en la oscuridad pueda ir a la luz, pueda encontrar la respuesta. Y también podremos ser como esas antenas, ¿verdad? Antenas que están comunicando continuamente, orando continuamente con Dios, orando por las personas, orando por el campo, para que se levanten esas obras de salvación, para que la oscuridad sea quebrantada. Y en ese estado espiritual, todo lo que me acontezca, podré darme cuenta que son respuestas, todo respuestas. Si no tengo fuerza espiritual, todo problema, lo veo distinto, incluso veo problemas donde no los hay. Me levanto yo los problemas sin darme cuenta. Pero si empiezo a disfrutar de la oración que quebranta la oscuridad, ahí empieza a cambiar mi estado espiritual y empiezo a ver con otros ojos todo. Todo son respuestas. Lo que parecen problemas son respuestas. El hecho de que José interpretara el sueño al copero, Dios a través de José, y el hecho de que el copero, cuando conforme a la palabra que recibió, fue restaurado en su puesto y José le dijo, acuérdate de mí, pero se olvidó. Ese hecho, que parecía un problema, era una respuesta. ¿Por qué? Porque en ese tiempo José solo tenía 28 años y para poder ejercer un cargo público como funcionario en Egipto era necesario tener mínimo 30 años. Por eso si hubiera salido con 28, no era el horario todavía. Tuvo que ser cuando tenía 30 años. Allí salió, allí interpretó Dios a través de él ese sueño de Faraón y inmediatamente fue levantado como gobernador para hacer las misiones mundiales. Por eso no era un problema que se olvidara de él. Dios está en control, Dios es soberano. Y en nuestras vidas es exactamente igual. En Romanos 8:28 dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Bueno, y me sé, ese versículo es muy popular y me gusta y lo repito.
Pero luego a la hora de aplicarlo a mi realidad, ya es otra cosa, ¿verdad? Cuando viene el problema, bueno, igual lo digo, pero no lo estoy creyendo. Por eso soy movido y me siento mal y me desanimo. Pero si a través de la oración restauro un poco mi estado espiritual, en verdad, como José, podré ver que ese problema es verdadera respuesta que Dios me está dando por su gracia. Y es así. También los conflictos. Podré darme cuenta que es la mejor oportunidad para avivarme, para restaurarme. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Es nuestra naturaleza, siempre nos acostumbramos. Cuando hay problemas, clamamos todos, con toda nuestra fuerza a Dios. Cuando ya se van los problemas, empieza a decaer el ritmo de oración. Va bajando, ¿verdad? Por eso Dios, por su gracia, tiene que permitir esos conflictos. ¿Por qué? Para que comencemos a orar, para que comencemos a cerrarnos a Cristo, para que estemos alineados a su deseo, que es predicar el Evangelio. No podemos salir de ahí. Porque es la misión preciosa que Dios nos ha dado. Hay que entrar profundamente en la misión de Dios. Y también con ese estado espiritual podremos darnos cuenta que las crisis son realmente oportunidades. Son oportunidades que Dios nos da. El pueblo de Israel estaba en una crisis, no era menor. Había un conflicto armado contra los filisteos. Y lo peor era que cada día, por la mañana y por la tarde, un gigante Goliat estaba retándolos, desafiándolos. Pero nadie del pueblo de Israel, ni siquiera el rey, tenía valor de enfrentarse al gigante. Porque no tenían fe. Ese era el problema. No tenían fe. Por eso Dios, a través de Isaí, envió a su hijo David, que aunque era un adolescente, él tenía esa torre espiritual. Era una persona que disfrutaba de la oración y tenía ese estado espiritual. Él, cuando vio al gigante, se quedó sorprendido. ¿Por qué? No era por la grandeza del gigante, que medía 3 metros. Lo que le sorprendía es que nadie del pueblo de Dios tuviera valor de enfrentarse a él, sabiendo que eran el pueblo de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros. Eso le sorprendía. Por eso él vio una oportunidad. Dijo, bueno, ¿y qué le van a dar al que lo venza? Porque él ya lo veía vencido por adelantado. Vio que era una oportunidad. Y así fue. A través de David, ese gigante fue absolutamente derrotado con la primera piedra. Por eso, como evangelistas, hay que ver ese mundo espiritual, hay que ver esa oscuridad, hay que ver la luz de Cristo que quebranta la oscuridad. Y lo más importante para resplandecer la luz es que cambiemos nuestro estado espiritual. Si empezamos poco a poco a restaurar esa oración que quebranta la oscuridad, haciendo esas 3 concentraciones, la oscuridad empezará a ser quebrantada primero en mi vida, también en mi familia, también en mi lugar de trabajo, de estudios, mi campo y hasta lo último de la tierra. Por eso, en este día que estemos desafiando, que podamos restaurar esas 3 concentraciones de manera cómoda, disfrutándolo, que sea el momento más feliz. Y ciertamente, esa obra de la oscuridad será quebrantada con la luz del poderoso Evangelio de Jesús el Cristo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Padre, levántanos como cumbres espirituales. Ayúdanos a restaurar, a implementar esas 3 concentraciones en nuestras vidas y que a través de nuestras vidas resplandezca poderosamente la luz del Evangelio.
Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesucristo, que bendigas cada uno de los campos donde nos has levantado. Padre, resplandece esa luz. Bendice cada una de las naciones hispanas, que levantes la luz del Evangelio con poder. Que bendigas y levantes a tu Iglesia mundial. Padre, ten misericordia para que juntos y en unidad podamos ser utilizados para proclamar el Evangelio de Jesús el Cristo hasta lo último de la tierra. Y que el Señor Jesús el Cristo vuelva en su segunda venida. Padre, muchas gracias, porque tú siempre, por tu gracia, cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su fórum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.